Los efectos de la prolongada época de sequía que afronta Colombia por cuenta del denominado fenómeno del Niño son evidentes. Los bajos niveles que registran los embalses de las principales hidroeléctricas reflejan un difícil panorama para el sistema eléctrico del país. En enero pasado, el promedio del nivel de los embalses era del 62%. En este momento, según el más reciente reporte de la firma especializada XM, es del 28,27%. El pronóstico no es nada alentador. En abril, el nivel estaría por debajo del 18%. Regiones críticas. En el suroccidente y noroccidente del país están los embalses que registran los niveles más críticos. Los ubicados en el departamento de Antioquia registran un nivel del 9,92%, mientras que los del departamento del Valle del Cauca han descendido al 24,75%. Pero, ¿por qué son tan importantes los embalses de las hidroeléctricas hoy afectados por la sequía? Para Colombia es el principal de los dos mecanismos de generación de energía. El 70% de la energía en el país es generada a partir del agua y un 30% con termoeléctricas, es decir, a partir de gas, carbón u otros combustibles como el diésel. Pero hoy la realidad es otra. Ante el bajo nivel de los embalses, las termoeléctricas debieron incrementar su respaldo al sistema con más del 45% de la producción de energía. El escenario agudizó luego de que dos plantas salieran de operación total y parcialmente. Primero, una hidroeléctrica, la de Guatapé en el departamento de Antioquia, que además surte de agua a otras dos hidroeléctricas de la región. El 15 de febrero, un cortocircuito generó un incendio que destruyó 4 kilómetros de cable. Se incendiaron unos cables muy complicados, muy difíciles de encontrar. Finalmente se encontraron en México. Los vamos a traer utilizando unos aviones rusos que son los únicos que los pueden transportar, y la planta se va a poner en operación el 1 de mayo. Al incidente en Guatapé se sumó el daño registrado en una turbina de combustión de la termoeléctrica Termoflores en la ciudad de Barranquilla, en la región Caribe. La falla junto al incidente de Guatapé dejó por fuera al menos el 10% de la generación de energía eléctrica del país. En el tema de la previsión desde el punto de vista regulatorio de las señales para manejar una escasez como esta, creo que ha habido problemas. En medio de esta crisis, el gobierno colombiano decidió importar energía desde Ecuador, unos 7 gigavatios hora día, menos del 4% de la demanda total, que asciende a los 190 gigavatios. Ya le estamos dando energía en zona de frontera a Colombia, pero le vamos a exportar en gran escala 200 millones de dólares este año. Regreso a Bogotá, Colombia, con Ángela Montoya Holguín, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica. Doctora Ángela Montoya, usted al comienzo hacía una claridad sobre lo que es un apagón y lo que es un racionamiento de energía. En caso de que finalmente en Colombia se llegue a dar un racionamiento de energía, ¿cómo sería ese racionamiento? ¿Cómo creería usted que podría llegar a darse? ¿Sería en todo el territorio nacional? ¿A quiénes afectaría? ¿Qué margen, digamos, de maniobra tiene el gobierno para establecer un racionamiento? Bueno, Jefferson, ya le contesto esa pregunta. Yo quisiera decir sobre algo que dijo el senador Iván Duque, muy importante, sobre la compra de energía al Ecuador. Nosotros tenemos un consumo de 190 gigavatios hora día y le estamos comprando 7 gigavatios. ¿Por qué esa compra? Porque al salir esas dos plantas de operación, tenemos que reemplazar esa energía de alguna manera. Y quiero decir que nosotros le hemos vendido al Ecuador durante muchos años. De hecho, hubo un año en que le vendimos el 14% de su demanda total. Ahora le contesto su pregunta sobre los racionamientos programados. ¿Cómo se podrían hacer? Por ejemplo, se podrían hacer en horas. Lo que se le está pidiendo a la demanda es que ayuden a ahorrar. Pero esos racionamientos programados se pueden hacer en horas de no consumo elevado, es decir, no de 6 a 9 de la noche, por ejemplo, en horas en que no haya un efecto muy grande sobre la demanda del país. Pueden haber muchas maneras de hacer esos racionamientos programados.
básicamente es una decisión que tomará el gobierno nacional si ve la necesidad de hacerlos, pero definitivamente lo que está buscando el sector, el parque de generación, las empresas que yo represento, que son gran parte de las generadoras de energía eléctricas colombianas, están apostándole a que no importa si esa pérdida, que de hecho muchas están generando a pérdida, vamos a entregarle al sistema, como de hecho se le está entregando, la totalidad de la energía para poder pasar este impasse y este fenómeno del Niño prolongado, intenso y difícil que se había pronosticado, pero que ha sobrepasado todos los pronósticos posibles. Señor Iván Duque, ¿usted cómo cree que podría llegar a afectar en ese momento la ya maltrecha economía de Colombia un eventual racionamiento de energía o un corte tal y como eventualmente puede llegar a suceder? Pues Jefferson, antes de contestarle eso, déjeme nuevamente hablar del entorno cantinflesco. El gobierno dice que actuó oportunamente, pero sacó al ministro porque no actuó oportunamente. El gobierno dice que la regulación es muy buena, pero entonces después dice que las fallas en la regulación fueron las que llevaron a esto. El gobierno dice que no va a haber racionamientos, pero entonces ya habla de cortes de energía. Y lo peor de todo es que decía que la información de XM era la información confiable y hoy XM le dice al gobierno que de manera inminente tiene que decretar un racionamiento entre las 6 y las 9 de la noche por 6 semanas para ahorrar el 5%, y lo hace porque no cree en esas medidas de ahorro que ha presentado el gobierno. Entonces, si van a haber cortes, esos cortes van a afectar al sector industrial, porque hay empresas que no tienen switch para apagar todas sus máquinas de manera intermitente, una horita o otra horita más tardecito. Tienen un ciclo de producción continua donde interrumpirlo y volverlo a prender tiene inmensos costos. Adicionalmente, eso también afecta el comercio. Eso también genera costos en la economía para los hospitales, genera costos en la economía para otras fábricas, para prestadores de servicios públicos, en fin, para muchísimos sectores. Entonces, lo que yo no logro entender acá es, número uno, ¿por qué si los colombianos hemos pagado nuestro consumo un cargo por confiabilidad para tener una oferta en firme, nos han entregado por debajo, ahora nos pasan la factura? Yo pregunto, ¿por qué no están las reservas técnicas de ese seguro? Todos los seguros deben tener una provisión para el caso en que se presente el siniestro, y como es más que un seguro, una opción financiera, quienes recibieron esos 8.000 millones utilizaron muchos de esos recursos para ingresos operacionales y no tenían los ahorros para estas contingencias. Muy doloroso que una vez más esas fallas se la pasen al consumidor, y muy doloroso que la CREG como regulador, en lugar de estar atendiendo a los consumidores como principal benefactor del servicio público, esté siempre con una actitud complaciente hacia los generadores. Señor Amílcar Acosta, exministro de Minas, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo quiero decir que ciertamente estamos en una situación delicada. Estamos en un momento crucial en el que es fundamental que, a falta de mayor capacidad de energía, de generación de energía, por las limitaciones que se han impuesto por la salida de tanto de Guatapé como de Termoflores, y teniendo en cuenta que hay una limitación para la importación de energía desde el Ecuador, toda vez que la línea de conducción, la línea de interconexión entre los dos países tiene una capacidad máxima de 5 gigavatios, no se puede importar más energía desde el Ecuador. Estamos como cuando vamos en un vehículo y se nos pincha. Entonces hay que reemplazar esa llanta que se ha pinchado por la llanta de repuesto. En este momento, como tenemos que seguir adelante, el sistema está moviéndose sin llanta de repuesto. Esto entonces impone la necesidad de que haya un menor consumo de la energía, ya que por el lado de la generación, tanto la generación térmica como la generación hídrica están a plena capacidad generando en este momento. Y por eso yo hice 2 propuestas que no las estoy haciendo ahora. Estas propuestas las hice yo hace 2 meses.
anticipándome a estas situaciones que ahora estamos enfrentando, porque lo que sí sabíamos, porque estaba planteado así por parte del IDEAN, es que este era el fenómeno del Niño más severo y que los meses de marzo y abril iban a ser los 2 meses críticos. Por eso yo hace 2 meses propuse, primero, que se debía correr en 1 hora las manecillas del reloj para de esa manera economizar, para que de esa manera ahorrar energía, porque los llamados que había hecho el ministro insistentemente al ahorro voluntario de un 5% de energía no habían tenido eco en los usuarios. Tanto es así que en diciembre se incrementó el consumo en 5.4, en enero en 5.7 y en febrero en 4.5. Por eso propuse esta, que es una forma de ahorro forzoso de energía. Y la segunda propuesta es incentivar a los consumidores, especialmente a los grandes consumidores, para que desplacen su mayor consumo a las horas valle. Realmente fue lo que pues, ha buscado el gobierno, esa segunda propuesta suya, incentivar a las personas que ahorren energía. Señor Amílcar Acosta, el ministro de Minas y Energía, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa de la noche. Sé que tiene que atender otro compromiso, por eso lo despido anticipadamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia y desde luego a mis contertulios, la doctora Ángela y el doctor y el senador Iván. Con ellos vamos a continuar en el tercer bloque, en la parte final del programa. Vamos a hacer una segunda pausa a comerciales y ya regresamos con el senador Iván Duque y con Ángela Montoya, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.